En el estudio de Despierta, el gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez. Muchas gracias, gobernador, por venir. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Buenos días. A ver, este punto de que estuvieron ahí hora y media, 2 horas y no llegó el rescate, no llegaron los del rescate, que no quisieron los de Protección Civil entrarle. Sí llegaron desde las 6 de la mañana, 6:30 empezaron a actuar, está una bitácora. Hay un video que se sube en redes, que yo incluso envié aquí, para que tú observas a los rescatistas que están entrando con una grúa. Primero llegaron se fueron pecho tierra, observaron que todo estaba ya, el concreto estaba sin ningún sostén, regresaron, consiguieron una grúa, una pluma, intentaron bajar a un rescatista y en ese momento está la imagen, lo tiene todo el mundo, se empieza a caer. Ajá, pero eso ya eran como las 9 de la mañana. No, estaban, fue por traer la grúa, que no podían entrar directamente ellos, porque estaba ya, se veía el concreto. O sea, no hubo negligencia en el rescate. No hubo negligencia alguna. Oiga, algunos testimonios que circulan en redes sociales y que también están en video hablan, cuando todavía estaba oscuro, digamos, cuando acababa de pasar este accidente, esta tragedia, gente diciendo está llegando Protección Civil, pero no quieren bajar. No pueden bajar, no pueden bajar porque no hay manera, porque están observando que el concreto está al aire, que ya está el socavón y se empiezan a caer pedazos de concreto todavía más tarde encima del vehículo. O sea, es un asunto de que estaba inestable. Necesitamos la grúa para 100 metros atrás poder bajar a una persona y cuando está bajando esta persona se vuelve a caer otro pedazo más del concreto. Pero todo esto no hubiera ocurrido si no se hubiera desatendido las cosas que oportunamente se señalaron, Carlos. Yo debo decirte que desde el 2016, noviembre, aquí está, la Comisión del Agua le pide a la SCT que cambie el drenaje, que es obsoleto el que se tiene, por un drenaje del doble del tamaño necesario para poder desahogar las caídas de agua, y le señala que esto es muy importante porque va a ser imposible. ¿Es la Comisión del Agua Estatal o qué? La Comisión Estatal, noviembre del 16, dirigido al delegado de la SCT. ¿Y ese delegado qué hizo? Segundo, no contestaron. No contestaron. Voy a terminar. Después, en abril, se le manda un recorrido de Protección Civil recién inaugurado, todo lo que encontraron en Protección Civil del Gobierno del Estado de fallas que existían en toda la vía express. Ahí sí está la firma del delegado de SCT y demás. Aquí está otro más, el secretario de Gobierno, en que le pone un ultimátum ya, el 21 de mayo. El 2 de junio está la Secretaría de Gobierno que le plantea que ya tiene que tomar decisiones porque las cosas están poniéndose más grave. La carta del ayudante de Chipitlán. Y la última, que es del Ayuntamiento de Cuernavaca, ya ante la evidencia de lo que estaba ocurriendo. Esto no hubiera ocurrido si hubieran atendido el cambio de ese tubo que pensamos... ¿Cuántas alertas fueron en total? 7 alertas. En reuniones se le planteó, yo me comunico con el subsecretario... Y era justamente de ese punto donde... El punto de la barranca, desde un principio advertimos que el punto de la barranca no estaba terminado, que el punto de la barranca tenía necesidad de obras de alcantarilla, que el punto de la barranca requería cambiarse un tubo y nunca nos informaron que no cambiaron el tubo. No se atrevieron. Hay que revisar el proyecto ejecutivo, hay que revisar a la empresa que está certificando, que está evaluando, que está cuidando, que tú contratas una empresa que está comprometiéndose a que las cosas se hagan como deben ser, y hay que evaluar la responsabilidad también de la propia empresa Aldesa y EPCOR, que son las que están construyendo, y también de las autoridades de la SCT, del delegado en primer lugar, que ese es el representante directo y permanente con nosotros. A ver, a propósito del delegado, entrevistamos la semana pasada al secretario de Comunicaciones aquí, Gerardo Ruiz Esparza, y le cuestionábamos por qué los 2 más recientes delegados de la SCT en Morelos, uno resulta ser hermano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, que se llama Carlos Mateo Aguirre, que resulta que hasta en Almoloya había terminado. Y el otro, un guate que venía de ser director de las escuelas Harmon Hall de inglés, que son su familia. Y esto fue lo que dijo, vamos a escucharlo, Gerardo Ruiz Esparza cuando le preguntamos sobre eso. Sus últimos 2 delegados en Morelos. Uno, hermano del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el hermano, Carlos Mateo Aguirre Rivero, delegado de la SCT en Morelos,
termina en Almoloya acusado de desvío de recursos, luego exonerado. Y el segundo lo pasan de ser director de Harmon Hall, que se dedica a dar clases de inglés, a ser delegado de la SCT con obras de esta naturaleza. ¿Me puede usted explicar por qué nombró a estos dos individuos delegados en Morelos? Los dos fueron propuestos insistentemente y al nivel más alto por parte del gobernador del estado y del gobierno local. Por eso estuvieron ahí, por la gestión del propio gobierno. Absolutamente falso. Mateo, yo pido que salga, Mateo Aguirre, por sus evidentes actos y conductas de corrupción. Se nombra, se consulta con la Secretaría de Gobernación y se nombra a esta persona, nos hablan que es un ingeniero, José Luis Alarcón. Alarcón Ezeta, yo no lo conozco. Con Gobernación. Con Gobernación se habla porque con él se trata la cuestión de los delegados, con el secretario de Gobernación, y se anuncia la llegada de este nuevo delegado. ¿Quién propuso el nuevo delegado? ¿Gobernación o el gobierno estatal? Yo no lo propuse. ¿Usted no lo conoce? No lo conocía. No vivió en Morelos, ni había vivido en Morelos, era ingeniero civil y era una gente que tenía vínculos con la construcción y una experiencia en ese sentido. No tenía más antecedentes de él que el nombramiento que se hizo de este. O sea, ¿lo propuso Gobernación? Lo propuso el gobierno, yo no sé federal. Si fue el secretario, si fue el secretario de Gobernación, si fue el secretario de Comunicación. A mí no me preguntan si los delegados vienen o no vienen y simplemente me informan que están nombrando un delegado, pero yo sí pedí que saliera Mateo, sí lo dije y sí lo pedí al secretario de Gobernación porque no estaba de acuerdo que siguiera lastimando con su presencia y la cercanía política que había con Guerrero, en este caso, que subiera como delegado en Morelos. ¿Debe renunciar, Ruiz Esparza? Mira, está en la potestad del presidente. Yo de mi parte he tenido funcionarios, mi querido Carlos, que por cometer actos que rebasan sus responsabilidades o que no las asumen plenamente, se han ido. Yo creo que el presidente es el que decide, yo no soy el que nombró al señor secretario, a quien conozco hace muchos años, pero no tengo ninguna decisión en mis manos para decir que se vaya él. Yo creo que él tiene que entender que la solución está en que se haga el peritaje y nos expliquen por qué no se puso ese drenaje y eso no hubiera pasado, estimado Carlos. Gobernador, no hubiera pasado. Hay otros lugares, hay otros puntos en el Paso Express que corren el mismo peligro, es decir, hay otros oficios, nos vamos a enterar en algún momento que hay otros oficios. No, hay problemas de señalética que en el mismo discurso de inauguración, porque les dije, estamos apresurando la inauguración, y él decía, es que viene Semana Santa. Se lo dije al secretario, se lo comenté al presidente, se lo comenté a todos, que estábamos apresurándonos. ¿Usted sabía de estos oficios el día que fue a la inauguración del Claro que yo sabía, y me dijeron, no te preocupes, vamos a atender todo. Pero jamás pensé el tamaño de la irresponsabilidad de no haber conectado ese tubo, de no haber puesto ese tubo, que lo va a tener que poner. Es lo que tienen que hacer ahora. Hoy en la madrugada desalojamos a 7 familias. Hoy en la madrugada, Protección Civil, movimos a 7 familias a sus domicilios por el temor de que se pueda volver a colapsar, porque sigue el derrame interno. Haz de cuenta que es un tubo adentro que está recibiendo agua, está lavando la tierra, y está creando un socavón, está haciendo una caverna adentro por debajo del concreto. Ese es el tramo único donde ellos cometieron este gravísimo error. ¿Quién decidió no hacerlo? ¿Qué se ahorraron? Técnicamente estaba justificado que se hiciera, porque el que tenía de 40 años, pues claro que no servía ya. El tubo de 40. Ese famoso tubo ya estaba colapsado con tiempo atrás. Vamos a seguir el pendiente de este asunto. Gracias por venir, gobernador. A ti gracias, Faclar, y todo mi apoyo a la familia Mena, no te preocupes por eso. Yo he estado atendiendo, sufragamos los gastos de la familia Mena desde el primer momento y estamos muy atentos para respaldar a esta familia morelense. Pues dice la familia que no ha recibido contacto de nadie. Sí, cómo no, hemos estado en contacto con ella, hemos pagado los servicios funerarios, estuvimos desde un primer momento con la familia, con la novia que recibió la llamada telefónica de él, hemos estado en contacto en Emiliano Zapata, en la colonia Capiri, donde ellas vivían, estamos en contacto con ellos. Gracias, gobernador, estamos al pendiente. Gracias. Ya que